Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. El tema me parece siempre muy interesante porque al final es rendición de cuentas y para eso estamos los periodistas. Empecé siendo periodista, ya ahora cambié de rubro, pero al final la idea es que nos vayan contando mucho sus experiencias. Tengo una pregunta inicial, ya de ahí podemos empezar. Ana María, ¿cuál es el impacto que tiene el trabajo, las investigaciones periodísticas en la rendición de cuentas? ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos en sus países a partir de esto? Entonces, Ana María. Yo creo que para hablar de rendición de cuentas y periodismo investigativo, poniéndole también otro apellido, pues tendría que hablar de varios panoramas. Por un lado, el trabajo que hacemos los periodistas día a día, en el trabajo diario, en la rueda de prensa, en la campaña donde los candidatos hacen sus promesas y luego en la presentación de todos sus programas de gobierno. Luego viene una segunda parte y es esa segunda parte que se nutre de la primera y es la rendición de cuentas cuando ya dejan el poder o cada año cuando sacan pecho, llamamos nosotros, por esos logros que dicen tener. Yo creo que hay una necesidad también de ampliar y de estar más pendientes de cubrir esos planes de gobierno, esas promesas de campaña de quien llegó al poder. ¿Qué tanto impacto tiene después de esos cubrimientos? Yo creo que es relativo, porque hay un impacto por un lado, del lado de que generalmente los políticos se reciclan y quieren volver a lanzarse en otro cargo y creciendo. Entonces, sí, como medios de comunicación, como periodistas, logramos contarle a la gente, que se lanzó a la alcaldía o que fue alcalde de X ciudad, ahora quiere ser presidente y cuando fue alcalde no cumplió, pues yo creo que serviría primero para un voto castigo, para que la gente sepa. Les voy a mostrar voy a hablar como con ejemplos. En Colombia generalmente, aquí está Juanita León, directora de La Silla Vacía, La Silla tiene algo que se llama el promesómetro, el cumplinómetro, perdón, el promesómetro lo tuvimos nosotros. El cumplinómetro que te cuenta qué tanto cumplieron y con una metodología establecida da esos porcentajes. Entonces creo que eso sirve para que la gente entienda. En lo que les iba a mostrar es, nosotros hicimos en Colombia Check un ejercicio de analizar el plan de desarrollo de Iván Duque, qué tanto lo cumplió. En Colombia hay una fortaleza y es que hay datos públicos y lo que pasa es que a veces hay que saberlos buscar, pero analizamos con esta metodología, pueden bajar un poquito todas las promesas y creamos unas categorías. Baja el carrito, cada una no hay datos, baja otra vez y aquí está cada una de las notas. No cumplida, tomamos las más importantes, tomamos unas que ellos habían hablado, cuestionable y fuimos creando. ¿Esto sirve para qué? Para que la gente pueda saber después si Iván Duque quiere lanzarse a algo más que no quiere. ¿Qué tanto cumplió? En el caso de Federico Gutiérrez, que fue candidato a la alcaldía, alcalde, precandidato a la presidencia y luego otra vez candidato a la alcaldía. Pues toda esta información que se tiene, pues sirve para documentar, que a veces el impacto que quisiéramos no es el mismo, pero creo que está ahí. Todo esto se conecta con el tema de cómo los ciudadanos pueden evaluar o no, cómo un ciudadano puede saber qué es lo que está haciendo el gobierno si no hay una política abierta, si no hay una política proactiva de los gobiernos en brindar información. Un asunto central para mí tiene que ver con que efectivamente no haya obstáculos, es decir, que haya una política abierta. Un ciudadano puede pedir y recibe información, eso ya digamos es un paso positivo, que no se le coloquen obstáculos al ciudadano para solicitar información. El ideal sería que el Estado por sí mismo nos esté brindando información. Y esto parte de la premisa de que un gobierno tendría que ser transparente aunque nadie se lo demande. Aunque nadie le pida rendición de cuentas, los gobiernos tendrían que ser transparentes.
esa transparencia se conecta con la rendición de cuentas. Son cosas que están estrechamente vinculadas. Soy transparente, rindo cuentas. ¿Y cómo se conecta eso con el periodismo? Y ya con esto cierro esta primera intervención. Creo que en el caso de lo que nos ocurre en América Latina, en general, los medios de comunicación suplantan o pasan a ocupar el rol de demandar información cuando las ciudadanías no tienen una actitud proactiva de demandar información. En general, lo que demuestran todos los países donde hay leyes de acceso a la información es que son las organizaciones de la sociedad civil y el mundo periodístico quien más le demanda información al Estado, basado el periodismo bajo un interés de lo que la ciudadanía podría necesitar, bajo el criterio de qué es el interés público. Y con esto me detengo aquí para no abusar. Muchísimas gracias. Diego, en este sentido, buscamos transparencia, queremos transparencia, pero también en muchas ocasiones, y no sé si tengas algo que decir, pero también el gobierno es parte fundamental de lo que corrompe esta transparencia con los medios, ¿no? La publicidad gubernamental en muchos casos afecta, entonces, adelante. Bueno, antes que nada, a mí me toca la dura tarea de representar a los medios tradicionales, ¿no? Porque todo el mundo habla de medios tradicionales, pero hasta ahora soy el primero de los medios tradicionales. Yo, para que ustedes tengan idea, trabajo en un medio de 1000 personas. Estamos en otra escala respecto de los pequeños medios. Somos 1000 empleados. Tenemos hasta un comedor, parecemos una industria automotriz, cuando al mediodía vamos a comer todos los 1000 empleados que comemos ahí. Entonces, voy a hablar de ese lugar, que un poco para eso me han convocado. Me da la sensación que hay algo que no se ha dicho y que para mí es fundamental, que es, primero, que nosotros estamos luchando contra lo que bien decías, que es, a veces hay una situación como de acostumbramiento de la sociedad a que las promesas no se cumplan, ¿no? Entonces no demandan o no tienen el mismo grado de demanda que muchas veces tenemos los medios. Pero fundamentalmente algo que no se ha dicho y para mí es clave es en una relación entre un cronista, por ejemplo, que va a interpelar a un ministro o a un poderoso. Hay una diferencia abismal respecto de una cantidad de cosas. Ni hablemos de los ceros que hay dentro de la billetera. Digamos, sin entrar en eso, la diferencia entre un cronista y un ministro o un secretario de Estado o una persona importante dentro de una estructura del poder, ni hablar con el presidente, es muy, muy grande. Y para confrontar se necesita una condición básica, necesaria, que para mí es fundamental a la hora también de pedir cuenta, que es que el periodista tiene que estudiar. O sea, no se ha hablado del estudio. Si un periodista no estudia el tema, no puede repreguntar, tan simple como eso. Más vale que no repregunte, porque va a pasar papelón, porque del otro lado hay un presidente de la nación, que puede ser cualquier cosa, pero que algún mérito, ese tipo de personajes que llegan al poder, algún mérito tienen, porque llegaron, están ahí, buenos, malos, lo que fuere, pero llegaron y se mantienen, ¿no? Entonces, para confrontar y pedirle rendición de cuentas a un funcionario como tal, o a una persona que al menos está las 24 horas del día con 20 asesores, 19 de gusto, pero no importa, los tiene, sobre un tema específico, el periodista tiene que estar tremendamente informado. Pero hay que estudiar, para hacer periodismo hay que estudiar. Acá está José, yo siempre pongo ejemplo porque José Cretaz, que está ahí, mañana les va a tocar escucharlo, trabajó conmigo muchos años en la redacción y él cubría justamente medios de comunicación. Se terminó yendo al diario porque cubría medios de comunicación. Pero el tipo no se le pasaba una norma que salía sobre el asunto. Entonces yo a veces veo conferencias de prensa con periodistas que no están preparados, realmente no están preparados. Pero no están preparados porque no le dedican tiempo a estudiar. No se puede confrontar con el poder sin tener un nivel de conocimiento sobre algunos temas, no te digo similar, superior, ¿no? Porque muchas veces los periodistas que durante décadas estamos sobre los mismos temas, logramos tener un conocimiento que a veces es mayor que un funcionario que es un paracaidista que cae, instala su pequeño, digamos, lugar de confort y se mantiene ahí, empieza a conocer las funciones cuando llega al poder. Entonces,
Me parece que es fundamental para la rendición de cuentas de un gobierno o de un funcionario, siendo menos ambicioso, ¿no? Decir, bueno, yo le voy a pedir cuentas o rendición de cuentas a este personaje que es el ámbito que yo cubro. Los periodistas por ahí hablamos en general, pero cuando en particular empezamos a ver a qué nos dedicamos a 4 o 5 temas, ¿no? Puntuales, por ejemplo. Cuando yo le voy a pedir una rendición de cuentas a ese personaje, yo tengo que saber tanto más que él. Y eso requiere tiempo, requiere método. Hay que tener un método para estudiar. Los grandes periodistas tienen método para estudiar los temas, para insistir, para volver sobre el asunto, para interpelar de una manera concreta y puntual que lleve básicamente al funcionario al brete. Nosotros decimos como estás en un brete cuando no sabes para qué puerta salir. Bueno, llevarlo ahí requiere no solamente la impertinencia de una conferencia de prensa mostrarse así como comiendo chicle o teniendo un cigarrillo apagado haciéndome el vivo, sino llevarlo con datos concretos y demás, ¿no? En un mundo donde también toda la sociedad se ha acostumbrado a que nadie recibe un archivo. O sea, a un funcionario hoy lo interpela su propio pasado muchas veces y no le importa a nadie. Y está a la vista de todos. Nosotros tenemos un presidente y tuvimos otros presidentes y tuvimos un presidente anterior que decía exactamente todo lo contrario antes de ser presidente que lo que hizo después, y tenemos un presidente ahora que dijo unas cosas y ahora dice otras. A nadie le importa. Entonces, la sociedad muchas veces no requiere eso porque hay tanto desencanto con la política en los últimos años que genera la necesidad de creer, ¿no? Y eso, cuando hay procesos de cambio, en México va a pasar, en general al principio se genera esa necesidad de creer, ¿no? De volver a creer, porque finalmente todos nosotros estamos, o sea, yo siempre digo, en Argentina tenemos un fenómeno muy impresionante, que es que no hay políticas de Estado a largo plazo, ¿no? La única que hubo a largo plazo en los últimos años es la construcción de bicisendas en la Ciudad de Buenos Aires, que se mantuvo durante 10 años y hay bicisendas. No anda mucha gente, algunos andamos, yo por ejemplo, pero no anda mucha gente, pero hay bicisendas. Y hay una política de Estado, la única en los últimos 10 años. Toda la familia de la Argentina, todas, que tenemos un hijo estudiando, tenemos un proyecto de vida, al menos a cuánto dura la vida universitaria, hasta la vida universitaria de un hijo, más o menos a los 22, 23, 24 años, depende, yo tengo alguno de 24 que todavía está ahí, pero pongámosle durante unos 19 años, todos tenemos un proyecto de vida. El Estado no tiene un proyecto a largo plazo. Entonces, irremediablemente se produce esto de la necesidad de creer, y eso cancela en cierto punto la necesidad de la búsqueda de hacer rendir cuentas al que se va. Hacerlo rendir cuentas en el durante es confrontar al poder. Para confrontar al poder hay que tener trayectoria, porque el poder también te va a salir a investigar. Al otro día, a la mañana, ¿no? Cuando siempre, yo digo, uno cuando publica algo, yo publico algo ese día y al otro día a la mañana te llama la tía Josefa, el tío Roberto, que está en la otra punta, che, qué bien, qué lindo que pusiste, qué bueno el segundo párrafo. Al otro día el tío Roberto fue a comprar papas al mercado, la tía Josefa está tejiendo y vos estás solo frente al poder, ¿no? Entonces ese tercer día o ese segundo día después de publicar es el que genera como una cantidad de responsabilidades del periodista. Entonces hay que estar muy íntegro para confrontar al poder durante el tiempo que lo ejercen. Y finalmente, como digo, a mi modo de ver, un requisito imprescindible es que los periodistas estudien. Estudien, o sea, estudiar. En medicina, el médico que no estudia a la larga y va a perder, ¿no? Va a perder porque se va a ir desactualizando, sus diagnósticos van a ser del año 1970, cuando ahora te diagnostican con otra cosa y por otros temas, tus medicaciones van a ser de aquel tiempo. Bueno, el periodista es lo mismo, ¿no? Tenemos que estudiar, hay que ser un estudioso de los temas que surgen, pero fundamentalmente de los temas que cubrimos. Yo creo que sin periodistas muy capacitados, en eso también los medios tienen responsabilidad, de capacitarlos, de darles el tiempo, de sostenerlos, digamos, en mullidos sillones para que también tengan tiempo de leer, de cultivarse, de estudiar y demás, pero también es necesaria una cosa muy propia. Sin esa necesidad, sin esa condición necesaria, es muy difícil la rendición de cuentas, porque del otro lado hay profesionales en envolvernos, ¿no? O sea, absolutamente todos sabemos lo que es enfrentar a uno de estos verborrágicos
que han hecho de eso su vida pública, ¿no? Y a veces no mucho más que eso. Corto acá y después, si quieren, en alguna pregunta me sumo. Muchísimas gracias. Ahora que hablabas de la educación, me recuerda mucho el formato anglosajón o la escuela anglosajona del periodista, que ellos dicen es más fácil formar como periodista a un economista o a un médico que hacerlo al revés. Entonces la formación creo que es como muy importante en ese sentido. Fíjate vos los anglosajones, ¿no? Tienen una figura que, especialmente los americanos, quienes han ejercido o hemos ido muchas veces a Estados Unidos por temas de cobertura, que se llama el background, ¿no? Donde muchas veces el funcionario o a veces no tanto el funcionario político, el funcionario técnico del Estado, se junta con un periodista como para, en algún punto, ilustrarlo, entre comillas, muchas comillas, sobre un determinado tema. Esto vos no lo podés usar, pero es necesario que lo sepas, ¿no? O sea, la función muchas veces del periodista es, si yo tuviese yo siempre digo, bueno, vos, el periodista, muchas veces no accedemos a toda la información, accedemos a partes. Ahora, yo como periodista tengo que saber que esto es un puzzle, ¿no? Un rompecabezas muy grande. Y que la ficha celeste va allá, porque es del cielo, ¿entendés? Y la ficha marrón va abajo porque es la tierra. Eso lo tengo que tener en la cabeza. Y eso se logra comprendiendo el todo, ¿no? Para después ir a colocar esa ficha, que a veces es una parte, la verdad, a la que accedemos en el lugar donde creo que al menos va, ¿no? Y bajás mucho el riesgo. Eso es fundamental, bajar el riesgo de equivocarse. Ana María, en este sentido, y hablando de educación, o sea, ¿cómo las nuevas tecnologías, como todo lo que está avanzando en la investigación, en la difusión, nos puede ayudar a que rindan cuentas? ¿Cuál es tu perspectiva? Pues yo creo que hablando un poquito de lo que, o retomando algo de lo que decías, pues también tenemos que estudiar sobre estas nuevas tecnologías. Creo que tenemos que apropiarnos de ellas. Entonces, hablamos de todos los riesgos de algunas, de la inteligencia artificial, de todos los riesgos en el campo que trabajo ahora, que es el de la verificación de desinformaciones. Vemos como todo el riesgo que hay. Yo creo que también hay unas posibilidades, pero que tenemos que comprenderla bien. Cuando mostraban el ejemplo ahora sobre cómo podían apoyarse, pero que también cometía errores, este caso que mostraron de México, yo creo que podríamos apoyarnos primero para el análisis de documentos. Nos permite algo que antes hacíamos, el manejo de Excel, que es toda una ciencia, por así decirlo, o el manejo de esta cantidad de datos tan grande. Pues hay elementos, pero tenemos que aprenderlos también de cómo la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar a procesar esos datos y nos acorta un paso de alguna forma. Y eso, pues, facilita la investigación. Yo ahorita, cuando tú decías eso de estudiar, de capacitarnos, pero también hay un gran problema en este momento. Bueno, es un problema desde hace mucho tiempo, pero que cada vez, y es las condiciones en las que trabajan muchos de los periodistas y las periodistas. O sea, porque es muy, muy fácil decir también a veces, o en mi posición en este momento, que estoy un medio que hace fact-checking, que tiene el tiempo de tomarse, que a veces se gasta una semana, pese a que me duele, verificando si la afirmación de un político o las afirmaciones de un político son ciertas y falsas, que tenemos el método y no tenemos la misma presión. Pero al periodista que le toca hacer ahora 10, 15, 20 notas diarias para que tengan todas esta guerra del clic, pues también se le hace muy difícil. Pues yo creo que hay lo que no solo el periodista, sino los medios de comunicación, que también tienen que aprender a usar estas tecnologías, implementar estas tecnologías que necesitan supervisión para aportar en esas tareas tan rutinarias de alguna forma y darle la oportunidad a los periodistas para que estudien y para que investiguen, que creo que también es algo que en muchas ocasiones se ha perdido. Entonces creo que la tecnología puede ayudar a hacer esas operaciones que a veces son que gastan tanto tiempo y le pueden dar la oportunidad a los periodistas de investigar. Me recuerda mucho a un meme que vi hace poco. Decía que yo quiero que la inteligencia artificial haga lave mi ropa, lave mis trastes y cocine en lugar de hacer el arte. Yo quiero hacer el arte, ¿no? O sea, poco va por ahí. Pero hace algo que yo soñaba hace 10 años o 15 que hiciera, desgrabar las entrevistas.
O sea, yo soy periodista de cassette, de que empecé con cassette. O sea, lo que sufríamos desgrabando esas entrevistas un viernes en la noche hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, desgrabe una y otra, ahora es mucho más fácil. Entonces, eso, pues ya no me quiero quedar hasta las 12 de la noche viernes, pero sirve para hacer otra cosa. A propósito de lo que decís, tengo un amigo que es periodista que siempre dice, solo hay una cosa peor, decía, porque ahora lo hace automático, que desgrabar una entrevista. Solo hay una cosa peor, desgrabar una mesa redonda, decía. Había algo que mencionó Diego que me parece importante. Ahí estamos con gobernantes que hablan muchísimo más de lo que hablaron sus antecesores. Tenés el caso aquí de López Obrador, habla todos los días. El siglo XXI comenzó con un Chávez que los domingos hablaba 7 horas seguidas. O sea, 7 horas. Entonces, ahora tenemos en un nuevo formato un Milei que puede estar horas tuiteando, o un Bukele en El Salvador que también hace uso intensivo. Entonces, tenemos gobernantes que se expresan más, con lo cual también hacerle seguimiento a todo lo que esos señores dicen también se complejiza, porque es un volumen, es decir, si un señor habla 2 horas diarias, habla del humano y lo divino, poderle hacer chequeo, un fact-checking a todo eso que dice es mucho más complicado en comparación con lo que era la comunicación presidencial antes, donde los presidentes hablaban solamente en determinadas coyunturas, en determinados momentos. Y luego estamos en presencia de líderes que adoran la comunicación, pero son enemigos del periodismo. Es decir, adoran el púlpito donde ellos se pueden parar y que nadie les pregunta, pero son enemigos del periodismo porque el periodismo los interpela. Entonces es una paradoja porque hacen un uso intensivo de la comunicación como nunca antes, pero sin preguntas. Si me preguntan algo me molesto. O sea, esa es una terrible paradoja donde se dificulta que el periodismo pueda ayudar a exigirle rendición de cuentas. Yo ya llevo 20 años en el diario, ¿no? Y no empecé teniendo todo el tiempo del mundo y haciendo las notas que hago ahora. Empecé un poco, como van a empezar muchos de los alumnos de aquí, en una redacción muy de abajo. Y así todo ahí abajo, ¿no? Cuando digo abajo es haciendo un trabajo muchas veces rutinario, ¿no? Decir, bueno, breaking news sería en mi lugar, en el diario, en la redacción que yo transito. Los chicos empiezan, muchos de ellos, por breaking news. En cualquier área, en cualquiera de las secciones que conocemos como las tradicionales, pero en breaking news. Y bueno, y obviamente están con el televisor prendido, con la radio, con lo que fuere, viendo a ver qué sucede, que es el suceso es lo que les va ocupando el tiempo. Pero así todo, en ese trabajo se puede, digamos, construir un camino, ¿no? Porque el camino del periodista hay que construirlo. Y uno cada día va poniendo un lugar. Y si nosotros nos quedamos con que breaking news es muy asfixiante, y bueno, es el médico que empieza por la guardia, que también empieza por un lugar en emergencia, agarrando la ambulancia y viendo qué baja de ahí adentro para ver cómo recompone a eso que fue un humano antes del accidente, y también tiene sus urgencias. Todas las profesiones arrancan de eso. Y así todo, en ese momento del inicio, también hay lugar para como para una diferenciación. No hay que quedarse solamente con eso, ¿no? El periodismo es un camino que, yo siempre les digo a mis alumnos del máster, el máster periodismo es espectacular, te enseña un oficio y es uno de los pocos máster que te ayuda a empezar de abajo, ¿no? Porque en general cuando tenés un máster vos ya vas a lugares distintos. Bueno, el periodismo siempre las redacciones empieza muy de abajo, es lógico, porque hay que desarrollar el oficio. En ese desarrollo del oficio me parece que entender de los temas es interesante. Te cuento una anécdota muy pequeña respecto de lo que hace una persona, o de lo que significa o lo que genera una persona que le da alguna impronta o que surge o que le pone algo más a una nota que parece rutinaria. Una vez estábamos en el diario, yo pertenezco a la época donde todavía hace muchos años abrir el diario, que era la noticia más importante, la portada era como interesante.
Entonces uno de los periodistas que trabajaba conmigo me dice, bueno, tengo esta nota, qué sé yo. Entonces yo lo llamo a la noche o a la tarde, tipo 7 de la tarde, los horarios de ese momento, y le digo, bueno, vas a abrir el diario, así que fíjate sumarle tal cosa. Y me dice, ¿yo voy a abrir el diario? Me dice, sí, le digo, y dice, qué poco trabajaron los demás hoy, ¿no? Dijo él, ¿no? Pensando en de que, bueno, esa nota de ese día tenía 2 o 3 elementos de alguien que conocía el tema y que lo diferenciaba del resto, ¿no? Entonces digo, aunque es verdad que el inicio de las reacciones es muy violento, que muchas veces si vos no te movés en una reacción es una estructura, digamos, de reloj, casi un engranaje que funcionó. La nación funciona hace 160 años más o menos, de los cuales funcionó 140 sin mí, va a funcionar 140 sin mí también. O sea, soy absolutamente prescindente en una reacción, cualquiera, porque es una estructura muy aceitada que sigue solo. Si vos no te movés en una reacción de cualquier medio por las tuyas y si no pones un poco más que la media, bueno, pues al otro día ya sos un mueble. Viene la señora y te pasa una franela y al quinto día te apoya una resma de papel, ¿no? Ya sos un mueble en una reacción. Nadie se detiene en vos. Son lugares crueles, crueles en el sentido de que nadie se detiene a enseñarle y a ser el maestro tal o cual, sino que básicamente se construye camino con la impronta. Entonces, me parece que así sea en los momentos iniciales, como les digo, donde claramente es darwinismo y donde va a ir la supervivencia del más hábil, bueno, pues el más hábil, a mi modo de ver, es el que le pone una impronta más, el que estudia y el que quizás los sábados a la mañana durante un tiempo se dedica a estudiar los temas para poder estar mejor preparado de lunes a viernes para interpelar al poder, ¿no? Porque yo siempre digo algo, solamente por la mañana esa donde vos te despertás, incomodaste al poder, solamente por ese momento vale ser periodista. Y en esta crueldad del oficio al final es muy cruel, ¿no? En muchos niveles, en muchos sentidos, y no hablemos de nuestro país, cómo tratan a muchos de los periodistas. Y en este sentido quiso abrirles una pregunta. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes pueden compartirnos de su experiencia en sus países que nos pueden funcionar bien para proteger a los periodistas cuando hacen investigaciones que muestran corrupción, que ponen el dedo en la llaga en los gobiernos, o ni siquiera tanto en los gobiernos, también en ramados gubernamentales? ¿Qué nos pueden compartir de su experiencia? Bueno, si quieren arranco. Sí. Bueno, creo que es un momento complejo, y hablarlo aquí en México, donde han sido asesinados tantas y tantas periodistas, es difícil. Y también teniendo en cuenta que cuando hablamos de corrupción gubernamental no solamente estamos hablando de políticos, sino también estamos hablando de entramados criminales, en donde los grupos armados ilegales, el narcotráfico y etcétera, también han convertido en un botín la corrupción, sobre todo en los municipios. Y ahí hay algo que yo siempre insisto. Una cosa es vigilar al poder nacional desde la capital y otra cosa es desde las regiones. Y entre más compleja la región, pues es más riesgoso para los periodistas. Los aprendizajes de lo que ha pasado en Colombia y lo que hemos hecho en Colombia yo creo que lo primero es el periodismo colaborativo. Cuando yo empecé esto, empecé viendo la profesión como me encantaban las chivas, que es como la exclusiva, y creía esa figura del lobo solitario, la loba en este caso solitaria, de que tenía sus fuentes y cuidaba su noticia. Luego comprendí que trabajando en conjunto nos protegíamos, y trabajando en conjunto puede que yo no sacara la exclusiva, pero podía cuidar mi vida o cuidar la vida de los colegas. Entonces creo que esa es una de las grandes lecciones, el trabajo colaborativo, el apoyarnos y dejar a un lado los egos por un momento, porque yo creo que la vida de los colegas y la vida nuestra, pues, y nuestra seguridad es mucho más importante. Entonces, lo que hicieron en Colombia fue en varios casos cuando creo que empezó con el asesinato de un periodista muy famoso, Orlando Sierra Manizales, y crearon este modelo y sí dijeron, bueno, quisieron callar eso, mandaron una misión o se unieron muchos periodistas a hacer una misión para contar qué pasaba en esa región, para decir, no calla, si intentan callar a un periodista, pues no nos pueden intentar callar a todos. Y esa forma de
unirse para contar lo que se intentaba silenciar, pues yo creo que ha salvado vidas. Muchísimas gracias. De hecho, me parece un poco a cómo funcionan las grandes filtraciones, ¿no? No recaen en un solo periodista, en un solo medio, sino se distribuyen a nivel internacional, que incluso los protege, ¿no? Sí, eso también se está haciendo en Venezuela, es decir, varios medios nos ponemos de acuerdo para publicar en simultáneo, es decir, no está la gente pendiente de yo tengo la exclusiva, sino que se busca proteger al entorno, y en los últimos tiempos se ha impuesto otra práctica, que las notas van sin firma, es decir, no hay un protagonismo del periodista porque prevalece más el sentido de resguardarlo, de cuidarlo, y por tanto, digamos, salen las notas firmadas, redacción, tal, pero no salen nombres de periodistas en los temas más sensibles. De otra manera que también se ha puesto muy en práctica, especialmente en el último año. ¿Puedo decir algo rápido? Y en el caso de Venezuela se hizo algo muy interesante, que fue porque no solamente era el riesgo de la vida y la libertad de los periodistas y las periodistas venezolanos, sino también que bloquearon varios medios de comunicación en el país. Entonces se hicieron dos cosas. Primero, muchos medios de comunicación ofrecimos nuestros portales y dijimos, publiquen acá. O sea, publiquen, vamos a ver si pues bloquean también los nuestros, pero mientras publiquen acá. Pero también usaron la inteligencia artificial, usaron unos personajes, unos periodistas, obviamente con la transparencia, advertirlo, creados con inteligencia artificial para que ellos contaran las historias. Y eso fue una forma de pues salvaguardar los periodistas que siguen en Venezuela. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con que el trabajo colaborativo es clave para la protección muchas veces, que el periodismo debe ser colaborativo. También me parece que lo del lobo solitario ya es algo como de antaño, y yo reniego mucho de quienes lo son todavía, incluso en la redacción que estoy. Lo que sí me parece también que hay como algo más que podríamos hacer en cuanto a la persona, el periodista, muchas veces, nosotros sabemos, o sea, siempre uno puede estimar las palabras, hay veces que son relativamente predecibles las reacciones, ¿no? Yo sé que si voy a publicar una información sobre un determinado personaje poderoso, va a venir contra mí irremediablemente, o sea, no me va a decir, mirá qué lindo lo que publicaste. O sea, entonces, muchas veces hay que soportar, un poco lo decías vos, ¿no? De contenerse, no polemizar. A veces hay que guardarse un poco cuando uno tiene la certeza de lo que está haciendo, porque también nosotros tenemos, aunque les parezca mentira, todos los que estamos acá, tenemos una vida atrás, ¿no? Nos gusta ir a tomar cerveza con amigos, en fin, ir al club, andar en bicicleta, lo que fuere, y entonces también hay que resguardarse porque hay que seguir viviendo. Entonces a veces hay que, como bien decías, yo es un ejercicio que lo aprendí a hacer hace muchos años por una investigación que me toca hablar mañana, aprender a resguardarnos, no polemizar, no entrar en una polémica diaria, porque a veces los tirones o la espera, ¿no? Entramos en un lugar de espera donde a veces pasa mucho tiempo, y las reacciones de las instituciones que debieran reaccionar ante una denuncia periodística muchas veces tienen tiempos enormes, eternos, al punto que, como te digo, para llegar vivo al final, a veces hay que saber resguardarse, a veces hay que digamos, bancar, no polemizar, tener bastante templanza, ¿no? Me parece que la templanza a la hora de publicar una investigación fuerte, todos acá veo gente, la silla vacía, Gina y demás, que han tenido tremendas investigaciones, y hay que tener mucho temple, y eso depende también de la personalidad del periodista, ¿no? Hay acciones colectivas que se pueden hacer, acciones individuales que tienen que ver con preservarse en momentos donde irremediablemente se va al conflicto y al choque directo con personajes, como digo siempre, muchas veces más poderosos que nosotros. Muchísimas gracias por su participación. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario que quiera hacer. Si hay para allá. Sí, micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Joel Enríquez, hago freelance.
Usted comentaba sobre la especialización. Comentaba con el exponente anterior a ustedes que, por ejemplo, yo hago periodismo de soluciones, pero no lo conseguí aquí, lo hice investigando y está en Estados Unidos. Por ejemplo, lo que usted hace en Colombia están los fact-checkers en Argentina. Entonces, lo que quiero decir es de que hay muchas cosas nuevas en el periodismo geosatelital, de geolocalización, de datos, ¿no? Sandra Crucinelli trabaja en el Night Center, lo hace. O sea, y también muestran otra manera de comercializar las cosas, ¿no? Pero entonces, ¿qué está pasando? Yo le comentaba al colega que, repito, estaba anterior a ustedes, que también veo que hay mucha zona de confort en los periodistas. Bueno, tú ya tienes tu trabajo, tienes tantos premios, bla, bla, bla. Lo dejas ahí. Y también que se estudia y no se sigue más, ¿no? Por ejemplo, hacer una maestría, un doctorado, eso implica trabajo de campo, hacer, ¿no? Lo que siempre estamos haciendo, que es estar reporteando, pero también en la academia, por ejemplo, y con esto cierro, yo procuro ir desde hace 10 años a la Feria del Libro. Hay un montón de investigaciones súper interesantes que tienen que ver con universidades públicas y también privadas. La Ibero está invirtiendo mucho en eso. Y de ahí puede salir unos cuestionamientos tremendos, ¿no? Por ejemplo, esta ciudad se está hundiendo, ¿no? El PUEC tiene ahí una investigación. ¿Cómo vamos a resolver el tema del agua? Y empezar, ¿no? O sea, ¿cómo complejizamos los temas, ¿no? Entonces, no sé si estén de acuerdo con eso. O sea, se vive una zona de confort en el periodismo. ¿Y qué pasa con eso? Gracias. Sí, sin duda que, digamos, la zona de confort no es el lugar donde está la mayoría, pero obviamente siempre hay un sector muy influyente que podés caer en la silla, en esas sillas mullidas, ¿no? Donde es más cómodo quedarse. Y ahí, no sé, o sea, no te podría decir cuál es una solución genérica, ¿no? De hecho, muchos de ellos, ustedes lo deben haber visto, los que ya peinan canas como yo, que muchos periodistas terminan después en el mundo corporativo, ¿no? Es un camino que muchos transcurren, que está buenísimo. Digo, pero es muchas veces una consecuencia de quedarte ahí y ya perderle el gusto al periodismo. Yo creo que el periodismo tiene una parte muy importante que es la pasión. Es una profesión que si no la haces con pasión la padeces, ¿no? Más vale no la ejerzas. Y la pasión y también se cultiva un poco con las experiencias personales, y también con lo que te impregna el lugar de trabajo donde estás. Y también es verdad que hay muchas redacciones que no son virtuosas, ¿no? Más bien lo contrario. Por todo lo que hemos hablado anteriormente, por el financiamiento, por esto, por el otro, no son lugares que te impregnan esa pasión de ir a morderle el perro pequinés, que todo el tiempo, aunque seas el amigo, viene y te muerde el tendón, ¿viste? El talón. Bueno, eso es el viejo periodismo, era así. El nuevo periodismo es mucho más, en algún punto, confortable. Yo, por ejemplo, estando acá hoy, periodistas del diario me pidieron 25 teléfonos. Me pasé el teléfono tal para hacer una nota y yo se los paso. Pero, digamos, conseguir un teléfono muchas veces es una operación que lleva mucho tiempo. Entonces el periodista ahora va por la tangente, ¿no? Porque las redacciones tienen menos pasión, menos bohemia, qué sé yo. Es largo el tema, ¿no? No tengo una respuesta. Me parece que sí, hay que volver a las redacciones donde después de cerrar un diario en su momento te vas a tomar una cerveza. Bueno, generemos la cerveza en las redacciones, digamos. Muchas veces está llena de chicos que son más burócratas del periodismo que periodistas apasionados, ¿no? Y que después los invitan a un espectáculo, a no sé qué, o los ves viendo un partido en el palco de una empresa y ya les parece que llegaron. Y bueno, es difícil, me parece que eso tiene que ver con la virtuosidad de las redacciones, es una cosa muy personal, no te podría decir cómo generar esa pasión de seguir, no es como el futbolista que gana todo y dice, bueno, listo, me quedo acá, y hay otros que no, que quieren seguir ganando, es medio lo mismo, ¿no? Es la impronta que tiene cada uno y también la que te da la redacción. Ojalá tuviera la respuesta para despertar pasiones en la redacción en la que pertenezco, estaría feliz de compartirla.
¿Alguien más? ¿Tenía una pregunta? Gracias. Pues nuevamente con las 1000 inquietudes, agradeciendo la oportunidad de seguir aprendiendo. Digo, tengo 40 años, más de 40 años en el periodismo y sobre todo periodismo regional. ¿Cómo pueden estudiar esos periodistas? Cuando lo único que hacen son personas de la comunidad que eventualmente tienen que atender un servicio que requiere esa comunidad, esa pequeña comunidad. En el caso de Tierra Caliente, donde yo vengo, Lubianos, pues ni siquiera tengo que hacer periodismo de investigación sobre el narco, sobre corrupción, porque pues ya sé que tengo un compromiso de callar, que es inevitable y que nadie me lo dice, que yo lo percibo y lo veo a través de lo que sucede en el país. Sin embargo, pues hago una nota sobre el director de Limpia, que por ahí está problemático, el asunto de la recolección de basura, y al otro día me llaman inmediatamente y me dicen que salga de ahí rapidísimo y que aclare el asunto con X, Y o Z. Y yo, ¿pero por qué? Pues, ¿qué hice? Es que el hijo y sobrino del director de basura pues son parte del cártel, ¿no?, de la zona. Entonces se molestaron por la nota que hiciste. Dije, caramba, bueno, ya ni siquiera hay que entender el tema del narco, sino ya de la nueva cultura en la que estamos y de las necesidades informativas, si les gustan o no les gustan. El compañero que mataron en Tejupilco, por el cual yo salgo desplazada, pues no escribía del narco, pero pues los mismos señores lo recibieron y le dijeron, no tenemos ningún problema contigo, sigue escribiendo, Nevid, lo que tú haces nos parece fabuloso, y tú dale a quien le tengas que dar, de nosotros no te tienes que cuidar. O sea, a ese punto ha llegado la relación de todos estos grupos y poderes que se dan en esos lugares y que no hay que estudiar nada, y que es un asunto que yo he visto cómo ha ido evolucionando. Aprovecho, les invito como a manera comercial, hay un libro que se llama Tú y yo coincidimos en la noche terrible, lo pueden descargar por internet, es la historia de 27 periodistas muertos o asesinados y desaparecidos, contada por 27 periodistas que hemos tenido la suerte de seguir vivos. El otro libro también es para descargarse, que es 22 gritos contra la censura para romperle la madre al miedo. Y también somos periodistas que escribimos sobre cómo hemos vivido en los diferentes núcleos y regiones de violencia que hay en el país. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que también México ahora presenta muchos estilos de periodismo. No necesitamos estudiar, y aunque estudiemos, Andrés Solís hizo el primer manual de autoprotección para periodistas y fotógrafos, y seguimos en las coberturas queriéndole tomar fotos a las muelas de los que están ahí golpeándose, ¿no? Y nos ponemos enfrente de Palacio de Gobierno donde están lanzando las bombas Molotov. Entonces, también es mucho de nuestra soberbia. Y el periodismo colaborativo tampoco ha funcionado aquí porque todos queremos tener la exclusiva, queremos tener el nombre así, yo soy el machín, ¿no?, el valiente. Entonces, esta realidad nos ha absorbido también como gremio, y sobre todo cuando le echan la culpa de todos los muertitos al narco, y pues no, tampoco es así, ¿no? Entonces, sí, creo que es mucho de lo que tendríamos también que entender de esa parte de allá, de la parte académica, de la parte experimentada, de la parte que está arriba, para que se fijen un poquito más en los que andamos por allá pues la verdad que pues así todos lampareados ante una realidad que ya no sabemos para dónde, y que finalmente pues tenemos que andar pues escondiéndonos. Bueno, no, nosotros nos esconden, nos esconde la misma sociedad, la misma familia, o muchos que han terminado renunciando a su compromiso con la verdad y han dejado el periodismo como
pues, y el tema emocional. O sea, Sí, los no. periodistas, el tema emocional es terrible. Hay digamos, como un escenario distinto que es donde está la vida, donde se juega la vida y la muerte. Quizás yo no me expresé bien. Yo no me refiero a estudiar con IAM en la facultad, ¿no? No estoy hablando de eso, nunca hablé de eso. Simplemente de estar muy empapado de los temas de los que uno cubre, ¿no? Y la voy a corregir en algo, por lo menos lo que a mí me compete. Yo tengo 3 hijos, los 3 amenazados, me robaron cantidad de veces. También tomé una cantidad de decisiones de vida respecto de investigaciones que hice. Como digo, es tema de mañana, ¿no? Pero no es que porque trabajamos, o yo en mi caso, porque trabajo en medio grande, no transito esos lugares. Vengo de estar en un territorio narco, 2 días antes de estar acá. Claro, cuando la vida y la muerte está en juego, es inevitable que otras variables, es así, que otras variables entren en juego. Yo he investigado mafias, me he metido adentro, he tratado de hacer inmersión en muchos lugares y tiene un riesgo enorme, enorme, y lo conozco de memoria. Tenemos en el diario periodistas que se dedican a ese tema, ¿no? Un periodista de Rosario, por ejemplo, Germán de los Santos, que seguramente lo han escuchado y demás, que es un personaje que también ha estado amenazado y demás. En mi caso particular me ha tocado convivir con las amenazas durante mucho tiempo. De estar en el diario y que me digan, ¿sabes dónde está tu hijo Nicolás en este momento? Al teléfono, ¿no? Mucho tiempo me pasó. No hice de eso una parte de la cobertura, o sea, siempre lo trabajé en privado y demás, y sé lo difícil que es transitar por ese camino. Absolutamente lo sé. De hecho, cuando publiqué esa investigación no tenía canas, y mira cómo estoy ahora. Pero digo, cuando la vida y la muerte como que transcurren en la vida periodística o en una investigación periodística, obviamente las cosas son distintas. Respecto del estudio, yo no me refería a sentarse en una universidad. No lo hago yo a eso. Ya lo hice, hoy justamente hablaba, hace 10 años que no me siento en un claustro a estudiar, más allá de que estudio algunas cosas que me interesan puntuales. Me refería, digamos, del tema que yo sé, que yo cubro, conocer todo, o todo lo que puedo, ¿no? A veces el periodismo no nos da la posibilidad, y eso. Así todo, creo que siempre el periodista que conoce el tema mucho tiene un gran valor. En Argentina hay un caso, hay un periodista, yo lo respeto un montón, se llama Gravia, ¿cómo es el nombre? Que se me fue. Que se dedica a escribir sobre las barras bravas. Es el único que se dedica a escribir sobre las barras bravas. Y básicamente conoce a todos los barras bravas y debe vivir amenazado cada día que habla. Pero él conoce y ha estudiado cómo se mueve cada una de ellas. Y eso no es academia. Eso es justamente recorrer y recorrer y recorrer y ir a partidos de todos los clubes en la barra brava. Y conoce a los personajes de todos lados y cuando habla desde otro lugar. Absolutamente distinto. Gustavo Gravia, se los recomiendo. Tiene muchos libros. Y él ha transcurrido su vida escribiendo y hablando sobre las barras bravas. Y tiene una ventaja fenomenal respecto de cualquiera de nosotros que podemos mirarlo de afuera, qué tan bueno, qué tan malo, qué fenómeno es este. Él tiene un conocimiento concreto y eso no es academia, es patear, hablar, callar muchas veces para después ir por el tesoro más grande. Y algo decía del periodismo colaborativo que tampoco ha dado, no sé si querés contestarle, que no les ha resultado eso. Yo creo que está el riesgo que nos pueda de pronto más el ego a veces, pero pues cuando está la vida creo que es una fórmula que podemos volver a intentarlo, porque pues lo que yo les decía era, si silencian a uno, pues no nos pueden silenciar a 100, o bueno, de poder pueden, pero no les queda tan fácil. Entonces siento que es eso, pero claro,
que no siempre tenemos, que no son fórmulas mágicas, o sea, es algo que ha servido en Colombia, pero no es una fórmula mágica. Pero es algo que más allá que en Colombia también hemos aprendido a hacerlo ya transnacional, no solamente hacerlo entre periodistas de Colombia, sino lo que hablábamos de Venezuela ya es algo más regional. Entonces creo que ahí se va fortaleciendo y fortaleciendo eso y te puede proteger aún más. Creo que son consejos más que fórmulas mágicas. ¿No? Pues muchísimas gracias. No, ya no tenemos tiempo. Ahora, terminando, tenemos algo por ustedes acá atrás, pero quiero darles muchísimas las gracias. Por favor, un aplauso.